Chicos, Paul McCartney, The Beatles y Blackbird, uno de los temas más icónicos y famosos del autotitulado álbum The Beatles, más conocido por la gente como The White Album. Personalmente, siempre he creído el hecho de hacer algo trascendental de algo al alcance de unos pocos. Pero lo es aún más si se tiene en cuenta que cierto individuo, formación o álbum en particular cambia a toda generación que se deja influenciar por el artista que expone su trabajo. Así que creo que acierto cuando digo que los Beatles son la banda más influyente de la historia y la formación que lo cambió todo. ¿Por qué? Por su influencia cultural, social e incluso política. No solo se amoldaban perfectamente a las circunstancias de la época, sino que representaron a través de sus canciones la situación internacional durante sus años de formación. Fueron claros exponentes de la cultura pop rock británica durante los años 60 e inicios de los 70, una época manchada por la guerra de Vietnam, los rezagos que ésta dejó y el comienzo de la época hippie. De entre muchísimos otros de sus logros, cabe destacar el origen estructurado de canciones que hoy en día está tan claramente estandarizado. Fue la primera banda en utilizar el trío de guitarra lead, rítmica y bajo eléctrico junto con la batería y aparte dominaron el uso de medios como la radio o televisión como ninguna otra formación hasta la época, con apariciones en los más importantes programas de televisión como late shows, así como en películas. En cuanto al conocido como White Album, cabe sobre todo destacar la perfecta unión entre experimentación y el rock más crudo. A diferencia de los otros álbumes previos, este disco se encaró de otra manera. Prácticamente se podría decir que nació en la India, durante la limpieza espiritual que llevó a cabo la banda en uno de sus viajes. De regreso a Inglaterra, McCartney, Lennon y Ringo Starr se reunieron en la casa de George Harrison en la localidad de Esher para grabar un seguido de demos acústicas de varias de las canciones compuestas en dicho viaje. En una de estas grabaciones se gestó Blackbird. Podría contar el proceso por el cual se desarrolló dicha canción, aunque ni de lejos creo que lo vaya a contar mejor que su propio compositor. I was sitting around my acoustic guitar and I'd heard about the civil rights troubles that were happening in the 60s in Alabama, Mississippi, Little Rock in particular. So that was in my mind and I just thought it'd be really good if I could write something that if it ever reached any of the people going through those problems, it might kind of give them a little bit of hope. And in England, a bird is a girl. So I was thinking of a black girl going through this, now's your time to arise, set yourself free and take these broken wings. One of the nice things about music is that that a lot of people listening to you are going to take seriously what you're saying in the song. Sobre el tema Blackbird, cabe mencionar que es una pieza claramente diferenciada o característica por el patrón que Paul McCartney desarrolla con su mano derecha a forma de acompañamiento con su voz sobre el tema, ¿no? Antes de centrarnos en la estructura, convendría sobre todo dar muchísima importancia a la forma en cómo Paul McCartney está desarrollando esa mano derecha, ¿no? Ese juego de estos tres dedos, pulgar, índice y dedo medio. Entonces, sería algo así. Esto básicamente es un patrón de fingerpicking. Fingerpicking en el mundo de la guitarra sobre todo hace referencia a todo lo que es tocado con la mano derecha, pero más concretamente sobre estilos como el folk, el country, incluso guitarristas como pueden ser Mark Knopfler, que es muchísimo más conocido por su trabajo con los Dire Straits, es un fiel defensor de esta forma de tocar, dado que no toca con púa, y en temas como Romeo and Juliet suele desarrollar este tipo de fingerpicking, ¿no? Entonces, el patrón clásico de fingerpicking sería así, y yo lo voy a desarrollar sobre un tema muy característico de Bob Dylan, que es Girl from the North Country, de su segundo álbum, The Free Willin', donde desarrolla esta forma de tocar su mano derecha, y sería un patrón tradicional así. Básicamente
se compone de dos procesos. Uno es como una especie de pinza entre pulgar y medio y para después con dedo índice, que es lo mismo que se desarrollará sobre Blackbird, pero después se desarrolla como una especie de arpegiado, tal que así. Hay toda una serie de variaciones. Yo el patrón que cojo como base sería este. Pulgar y medio haciendo pinza, para después hacer sobre cuerda 4 y 3 con pulgar índice. Lo mismo, pulgar sobre cuerda 6, medio sobre cuerda 2 y rematamos con el pulgar sobre la cuerda 4. Y sería así. Si añadimos el acorde, entonces, una vez puesto en contexto sobre el tema Blackbird, podríamos desarrollarlo una vez estamos en esta parte de traste 10 y traste 12, así. Pero si queremos hacerlo de la forma más fidedigna y centrada en cómo hace el acompañamiento Paul McCartney, que sería lo más interesante para esta pieza, él lo hace basándolo en este patrón de fingerpicking, pero creo que de la misma forma que muchos guitarristas de la época aprendían en su mayoría tocando junto a amigos, vecinos o cualquiera que les pudiese enseñar algo, dado que no había internet o libros a su alcance para aprender, creo que Paul McCartney en este caso lo desarrolló a su propia manera y es una forma de tocar muy parecida a como Mark Knopfler, como ya he dicho en anterioridad, acompaña piezas como Romeo and Juliet, por ejemplo. Básicamente, esta forma de rasguear con este dedo índice sería basado en este patrón de fingerpicking, pero desarrollado de esta manera. Y sería empezando con la misma pinza que un patrón de fingerpicking normal, índice tocando cuerdas 3 y 2, hacia abajo, índice hacia arriba, para después juntarlo con pulgar sobre cuerda 5, donde tenemos la base del acorde, que es un sol, y rematar haciendo como una especie de púa o dedo índice hacia arriba sobre cuerda 3 y rematando haciendo ese rasgueo hacia abajo con índice sobre cuerdas 3 y 2. Y quedaría algo parecido a esto. Una vez tengamos esto hecho y lo tengamos establecido, o mejor dicho, podamos acompañar la pieza con esta forma de tocar con la mano derecha, podemos ya desarrollarlo sobre todos los patrones de mano izquierda, y es lo que vamos a hacer a continuación. En cuanto a la estructura de la pieza, cabe mencionar que hay dos partes claramente diferenciadas. La primera sería la del verso, o parte A podríamos llamarlo, y sería tal que así. Dado que es una pieza en tonalidad de sol mayor, siempre está poniendo como base esta cuerda 3, que precisamente es un sol en lo que podríamos llamar cuerda al aire o posición abierta.
Entonces lo va desarrollando a lo largo que así. Y hacemos sol junto a si, aquí abierto, cuerdas 6 y 2, con ese sol abierto. Luego, para pasar a poner la base sobre la nota la en cuerda 5, do en traste 1, ese sol, para luego hacer, yo lo hago con estos dos dedos, dedo índice y dedo meñique, traste 2 de la cuerda 5, que es un si, y traste 3 con la cuerda 2, que es un re. Y bajamos, si queréis, haciendo un slide, o lo que es lo mismo, arrastrando, hasta traste 10, traste 12, notas sol y si. Y desarrollamos este rasgueo con la mano derecha. Este finger picking tan personal de Paul McCartney, ¿no? Quedaría algo así. Desarrollamos a continuación un proceso de pinza que Paul McCartney va alternando sobre cuerdas 5 y 2 y 5 y primera cuerda. Notas do y mi, do sostenido y sol, dejando este sol como base, como nota reinante para mantener esa base de tonalidad de sol. Re, fa sostenido y la, para hacer descansar, para después rasguearlo en mi y nota sol en trastes 7 y 8, cuerdas 5 y 2. Más tarde mantenemos este sol aquí como base, siempre estamos jugando con eso, con ese motivo, y mi lo hacemos bemol. Continuamos. Notas de antes, misma posición, pero ahora vamos descendente. ¿Sí? Rasgueo aquí. Y hacemos esta cadencia descendente. Más tarde hay como un pequeño interludio que rescata Paul McCartney desde esta parte. No pasamos por este do con mi bemol aquí como parte aguda, como voz lead, y vamos directamente a si y re. Entonces... y se repetiría otra vez la misma estructura del verso. En cuanto a esta parte de la estructura, he visto a muchos guitarristas tocarlo de esta forma. Es prácticamente el mismo fraseo, las mismas notas, armónicamente hablando, pero lo que es el timbre de la canción cambia un poquito bastante, a mi forma de entenderlo. Entonces, si queremos ser muy fieles a ese estilo de Paul McCartney, y si somos completos fans de esta canción, o nos encanta esa forma de tocar, ese rasgueo tan característico, la forma más fidedigna de hacerlo sería la que os he explicado anteriormente. La parte B, o lo que sería la parte del chorus, la parte del estribillo, más comúnmente dicho, sería, empezando aquí sobre notas sol y la, siempre manteniendo este sol en cuerda 3, ¿sí? Haríamos esta cadencia descendente, que sería basado en cuerda 5 y 2 estrictamente, y esto se desarrollaría de la siguiente manera, sería sol, la, notas mi, sol, re, fa natural, do, mi, si bemol y re, y aquí desarrollaríamos en vez de pinza ese finger picking para volver a do y mi. Repetimos exactamente lo mismo.
para seguir con el fin de la estructura de la parte A, podríamos llamarlo, ¿no? Ese La y Do sostenido aquí. Lo mismo, pero con Do natural. Y volvemos a rescatar la parte del verso. Básicamente, estas son las dos partes principales más claramente diferenciadas. Luego hay toda una serie de interludios que son como pequeñas partes rescatadas de una u otra parte y que Paul McCartney lo va enganchando, por decirlo de algún modo, a su conveniencia, ¿no? Yo creo que esto también surgió mucho en cuanto a la grabación, le dieron al rec con ese metrónomo que va sonando de fondo, que siempre ha existido la duda de si era tacón o era metrónomo. Por lo que me he podido informar, creo que finalmente era un metrónomo. Entonces Paul McCartney lo va desarrollando sobre eso y a su conveniencia. Eso también es muy típico de la música de cantautor, ¿no? Hay como una progresión de acordes, pero no es una estructura claramente marcada. Es a su conveniencia y a libre albedrío. Entonces, voy a dejaros a continuación mi propia interpretación de la pieza para eliminar cualquier tipo de duda. Espero que este vídeo os haya servido mucho. Muchísimas gracias de corazón y nos vemos a la próxima.